Aisladas y rocosas, las montañas de Colorado son un paraíso para los caminantes. Pero esas mismas cualidades las tornan un lugar perfecto para ocultar un cadáver. El 29 de junio de 1997, el departamento del alguacil de El Paso fue convocado hacia una tumba al ras de la tierra. Recuperaron el cuerpo de una joven mujer, pero no pudieron obtener ninguna pista que los condujera hacia su asesino. Los detectives solo podían especular acerca de la fecha en que esta desconocida fue abandonada y por quién. La detective Michelle Hodges sabía que tenía poca evidencia en qué basarse. La evidencia que poseíamos era muy limitada. No sabíamos dónde la habían matado. Normalmente es el lugar en el que encontramos parte de la evidencia. Esto obstaculizaba la investigación. Pudieron darle a la desconocida un nombre. En la autopsia, el cuerpo fue identificado positivamente como Deidra Malachowski, una camarera de 24 años del cercano pueblo de Fontaine. Habían denunciado su desaparición hacía una semana. Bien, ven para aquí. Bien, adiós. La víctima había muerto por varios golpes en la cabeza con un objeto contundente. La evidencia biológica indicaba que la víctima había sido violada. Por ahora era la única evidencia que relacionaba a Deidra con su asesino. El cuerpo estuvo expuesto a los elementos y contenía larvas de mosca. Los investigadores esperaban que estos insectos ayudaran a determinar la fecha de la muerte. En el laboratorio criminal del condado de Arapahoe, los detectives contactaron a Thomas Eider, un entomólogo forense experto. La entomología forense se basa en el uso de insectos para responder preguntas médicas criminales. Muchas veces tratamos de determinar cuánto tiempo ha estado un cuerpo a la intemperie, cuánto hace que las hembras han depositado larvas o huevos en el cadáver. En un caso de homicidio donde el cuerpo fue arrojado a la intemperie, las moscas hembras suelen hallarlo en minutos y comienzan a depositar sus huevos. Estos huevos ayudan a los expertos a calcular el tiempo transcurrido. Las larvas de mosca se habían retirado del cuerpo en la escena del crimen y fueron preservadas en alcohol. En la autopsia hallaron un segundo tipo de insecto que se removió para mantenerlo con vida. Ambos conjuntos de larvas se enviaron al laboratorio para su análisis. Unas serían utilizadas para determinar la especie que había poblado el cuerpo. Las otras le dirían a los expertos el tiempo que la víctima llevaba muerta. El primer paso consiste en criar las moscas hasta que maduren. En el proceso de crianza, lo que hacemos es tomar esas especies inmaduras y colocarlas en una jarra con algún alimento, hígado de ternera o hígado de pollo. Dejamos que evolucionen hasta convertirse en adultas. Una vez que emergen, podemos identificarlas con más facilidad. Tras identificar la especie, Eider pudo determinar la edad exacta de las larvas halladas en el cadáver. Determinó que las larvas tenían una semana de edad. Dado que Deidra Malachowski había desaparecido hacía una semana, se dedujo que la habían matado dentro de las primeras 24 horas desde su desaparición. Ahora la detective Hodges tenía una secuencia de tiempo para trabajar. Comenzó a interrogar primero a los más allegados a la víctima. Esas personas van a darnos toda la información. De ese modo, la incluimos o eliminamos de nuestra investigación. En este caso, la persona más cercana a la víctima, el prometido de Deidra Malachowski, no quería hablar. Contrató un abogado y rehusó cooperar con la investigación. Sector 5. Los detectives visitaron a los vecinos de Deidra y hablaron con Donna Jerky, una de las amigas más antiguas de la víctima. Cuando salíamos, Tanto Jerky como su esposo Alan dijeron que temían que el prometido de Deidra la hubiese matado. Bien. Deidra les había contado a los Jerky acerca de una violenta pelea que había mantenido con su prometido el día anterior a su desaparición. Dada la violenta naturaleza de la relación, los investigadores consideraron al prometido como el principal sospechoso. Sin evidencia física sería imposible armar un caso en su contra. Así que aquí tenemos todo el equipo. Hodges sabía que debía ser paciente hasta que aflorara nueva información. A medida que pasaban los meses, los investigadores temían que la espera fuese eterna. A casi 9 meses del asesinato de Deidra Malachowski, otro cadáver fue hallado en las montañas.
La joven niña estaba vestida, pero descalza. Los zapatos se hallaron a pocos metros. Aquí. Tomen unas fotografías. No había heridas obvias en el cuerpo ni rastros del asesino. La víctima fue identificada como Danielle Bonfield, de 12 años, denunciada como desaparecida esa mañana. Su cuerpo estaba a más de 32 kilómetros de su casa. Considerando el terreno agreste, los investigadores sabían que la niña no podía haber recorrido esa distancia a pie. Quien sea que la condujo hasta allí no había dejado huellas. Tampoco recuperaron evidencia en la casa de la víctima. La madre, Leslie Bonfield, no había hallado nada fuera de lo común. ¿Quiénes eran esas personas? ¿Puedes recordarlo? No había rastros de pelea. Bonfield le dijo a los investigadores que durante la noche de la desaparición, Danielle debía permanecer en la casa mientras ella tomaba unos tragos con amigos. Para cuando regresó esa noche, Danielle ya no estaba. Los detectives recorrieron el área cercana a la casa de los Bonfield y rastrillaron el vecindario, pero no hallaron nada. El departamento del alguacil rastreó las llamadas efectuadas desde la casa de los Bonfield la noche en que desapareció Danielle. A las 8:15 de la noche se realizó una llamada a un localizador propiedad de uno de los amigos con los que Leslie Bonfield estaba reunida. Era Alan Jerky. Alan Jerky, un testigo del caso Malakowski, ahora comenzaba a estar relacionado con el asesinato de Bonfield. Lo trajeron para interrogarlo. Jerky le dijo a la policía que estaba con Leslie Bonfield y otros amigos la noche en que la hija de Bonfield desapareció. También admitió haber recibido una llamada de Danielle a las 8 de la noche. ¿Sabes? Debo hacer una llamada. Muy bien. En lugar de informar a Leslie Bonfield acerca de la llamada, decidió dejar el bar y responderla personalmente. Cuéntenos. Jerky le dijo a la policía que Danielle se encontraba bien cuando se retiró de la casa. Había motivos para dudar de su historia. La historia criminal de Jerky, un trabajador y técnico de computadoras de tiempo parcial, mostraba que había sido acusado por agredir sexualmente a su compañera de apartamento. Es una caja. Los detectives obtuvieron una orden para registrar el automóvil de Jerky. Fue secuestrado y analizado por el Departamento de Policía de Colorado Springs. El vehículo estaba repleto de desperdicios, ropa y papeles. El criminalista Charles Green debía procesar el desorden con la precisión de un arqueólogo. Mike, retiremos esto de aquí. Examínalo en busca de sangre. Debajo de los residuos del auto se hallaron dos evidencias cruciales: el reloj y el cinturón de Danielle. Los investigadores creían que pudo ser estrangulada con el cinturón. A medida que avanzaban, Green halló más evidencia. ¿Qué hay en esa caja cerrada? Hallamos huellas de sangre en el parabrisas delantero. Los patrones eran muy particulares. Hay otro grupo aquí. El patrón de las manchas parecía ser el resultado de un golpe violento. Mira. Haremos una prueba de sangre. Se tomaron muestras para enviar al laboratorio. Estas muestras coincidían con el tipo de sangre de la víctima. Alan Jerky fue arrestado por el homicidio de Danielle Bonfield. Habiendo probado la participación de Jerky en el asesinato de la niña, ahora los investigadores esperaban poder relacionarlo con Deidre Malakowski, la camarera asesinada 9 meses atrás. Tomaron muestras de sangre y ADN del sospechoso. Coincidían con los fluidos hallados en el cuerpo de Malakowski. Aunque los investigadores se enfrentaron a Jerky con la evidencia, él negó saber algo acerca del asesinato de Deidre. Dijo haber dormido con la víctima varios días antes de su desaparición y que había sido consentido. Jerky tenía una explicación que anulaba la evidencia biológica. Hola. Se debía profundizar la búsqueda. Así podré continuar. Bien. Quiero ver eso. Trae más sacos. El auto desordenado de Jerky proveyó las pistas para resolver el asesinato de Bonfield. Esperaban que también contuviera alguna referencia al caso Malakowski. Pasaron horas revisando nuevamente el automóvil y su contenido, pero no hallaron nada que lo relacionara con Deidre Malakowski.
Los asientos. Tampoco había ninguna pista obvia en el maletero. Los técnicos lo hallaron repleto de discos y programas de computación. John, logré abrir esto. ¿Quieres ver en su interior? Un maletero repleto de discos y CD-ROMs no parecía ser un gran hallazgo. Pero como los detectives modernos saben, podía ser un arcón repleto con tesoros de evidencia. Aunque los métodos tradicionales habían fracasado, este material le daba al especialista forense John San Agustín una nueva posibilidad. La computación forense es importante ya que en los casos de hoy en día, cada vez hay más medios. Ya no es tan simple como un cuchillo ensangrentado, un arma o una bala. Ahora hallamos mucha más evidencia en medios digitales. Entre el auto y la casa de Jerky se recuperaron 50 CD-ROMs y entre 400 y 500 discos. La esposa del sospechoso mencionó que él llevaba un diario. Aunque era una posibilidad remota, los investigadores necesitaban saber si había confesado sus crímenes en forma electrónica. San Agustín enfrentaba un camino arduo. Los investigadores en Colorado creían que Alan Jerky era responsable de la muerte de la mejor amiga de su esposa. Sin evidencia física que lo relacionara con el crimen, la única esperanza era descifrar un archivo encriptado llamado Mis Pecados. Con la ayuda de programas poderosos, John San Agustín logró obtener la contraseña de Jerky. Ayuda de Dios. Al ingresar la contraseña Ayuda de Dios en el documento Mis Pecados, la primera pantalla indicó que el propietario de ese documento era Alan R. Jerky. Ahora sabíamos que el señor Jerky era el autor de ese archivo. San Agustín logró finalmente descifrar el archivo. En pantalla apareció un listado de los crímenes cometidos por Alan Jerky, incluyendo los homicidios. Tal vez lo más escabroso era el listado de los crímenes que planeaba cometer en el futuro. Incluida en el listado estaba la violación y asesinato de Deidre Malachowski. Las confesiones en pantalla alejaron toda duda de los investigadores. El hombre bajo su custodia era un depredador salvaje cuyo apetito se incrementaba. La policía dedujo que Jerky recogió a Deidre mientras aguardaba un autobús hacia la ciudad. Logró reducirla y la asesinó. Luego condujo hacia las montañas donde ocultó el cuerpo de la joven Camaret. Pero el asesino no pudo evitar confesar. A solas frente a su computadora, Jerky divulgaba sus secretos. De no haberlo atrapado cuando lo hicieron, el listado de pecados podría haber aumentado. Enfrentado con la evidencia, Jerky se declaró culpable de los asesinatos de Daniel Bonfield y Deidre Malachowski. Fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Frente a las costas de Texas, la isla de Galveston ofrece a sus residentes un clima tropical y 51 kilómetros de playas sobre las cálidas aguas del Golfo. Al igual que la naturaleza, las olas y el viento esconden una capacidad de violencia furiosa. Una mañana de junio en 1995, un hombre de los suburbios de Galveston halló dinero en su jardín. Estaba cubierto con sangre. Buscando el origen del dinero ensangrentado, notó que la puerta trasera de un edificio cercano estaba abierta. Estaban reconstruyendo el apartamento en su interior, pero nadie respondió a sus llamados. ¡Miller! ¡Hey, Miller! ¡Hey, vamos, Miller! ¡Oh, cielos! ¡Miller! En su interior halló a su vecino muerto. John Miller, de 32 años, había sido apuñalado. Los oficiales de la policía de Galveston concurrieron a la escena. Manchas y salpicaduras de sangre recubrían las paredes, cielo raso y pisos de las 5 habitaciones del apartamento. El detective Norman Giles sabía que esos patrones podían ser cruciales en la resolución del crimen. Debíamos recolectar la sangre y proteger la escena del crimen. Todos nuestros esfuerzos se enfocaron en mantener la integridad de la evidencia de sangre en el lugar. Convocaron a los expertos forenses para fotografiar y registrar cada una de las manchas. El oficial de identificación Gary Jones nunca había visto tanta evidencia de sangre en una sola escena del crimen. En cuanto ingresé, supe que este iba a ser un tipo de caso realmente extraordinario. Había todo tipo de patrón de sangre imaginable en esta escena.
A primera vista, esta escena me demostraba que pasaría allí realmente mucho tiempo. Y no se trataba de un caso simple, dado lo extensas de las manchas de sangre provocadas durante la pelea. Sabíamos que era una investigación realmente difícil. Todo indicaba que la víctima había sido atacada por más de un agresor. Hallaron 3 tipos de pisadas distintas en la sangre. Unas coincidían con las botas de la víctima. Las segundas aparentaban ser huellas de calzado deportivo de hombre. Las terceras eran más pequeñas, descalzas, pertenecientes a una mujer o un niño. Una de las huellas descalzas contenía suficiente detalle como para identificar a un sospechoso si alguna vez lo hallaban. Esta huella se removió junto con el piso. Quien sea que haya estado involucrado en la pelea no resultó ileso. Gotas de sangre cercanas a las huellas indicaban que él o ella sangraban de una pierna. Siguiendo los rastros de sangre, los investigadores hallaron lo que parecía ser el arma asesina. Un cuchillo. El cuchillo se recolectó como evidencia, pero todas las huellas habían sido borradas de su superficie. Los rastros no se detenían allí. La sangre continuaba bajando las escaleras hacia la calle y luego hacia el sur, hacia un aparcamiento cercano a la costa del mar. Luego el rastro de sangre se perdía en el agua. Sin huellas digitales, sin testigos y sin motivo aparente, la investigación se detuvo. Conversando con amigos de la víctima, los detectives descubrieron que Miller había sido visto la noche anterior al crimen en una cantina del vecindario. Una camarera le relató a la policía que Miller estaba con un par de personas. El hombre tenía unos 30 años y la mujer aproximadamente 20. Debían determinar si eran sospechosos o testigos. Pero para entonces, estas personas podían estar en cualquier parte. Sin conocer sus nombres, las posibilidades de dar con ellos eran remotas. Los investigadores también descubrieron que faltaba la camioneta de Miller. Hablamos con los familiares que pudimos ubicar cerca de la escena y nadie sabía sobre el paradero de la camioneta. Pensamos que la camioneta había sido robada en ocasión del asesinato. A pesar del pedido de captura que se ordenó sobre la camioneta, no pudieron hallarla en la zona de Galveston. Varios días más tarde, la policía de Houston informó acerca de una camioneta abandonada. Se hicieron los arreglos para enviarla a Galveston de inmediato. Calle 25. Mientras tanto, Giles recorrió las tiendas sobre la carretera a Houston donde se halló la camioneta. Llegamos a un hotel sobre la carretera y cuando entramos, hablamos con el encargado. Este recordaba una pareja de hombre y mujer que coincidían con la descripción de las personas vistas con Miller en Galveston. Dijo que la mujer parecía cojear al caminar. La policía creía que la mujer había resultado herida en el apartamento de John Miller. A pesar de tener una pierna herida, la pareja lograba mantenerse un paso por delante de los oficiales. El oficial de identificación Gary Jones procesó la camioneta que acababa de ser remolcada de regreso a Galveston. No era muy optimista acerca de sus posibilidades. Esta área por aquí. Una de nuestras principales preocupaciones era la cantidad de contaminación que el vehículo sufrió durante su transporte y el tiempo que realmente el vehículo estuvo detenido allí en Houston. Jones buscó huellas dactilares en la camioneta. En la manija de una puerta encontró una huella de pulgar completa. Se recuperó la huella para procesarla en un sistema computarizado de identificación. Una semana más tarde, el sistema encontró una coincidencia. La huella pertenecía a un hombre que había sido arrestado unos meses antes en Lubbock. Su nombre era Charles Wayne Keyes. Tenía un historial de arrestos por crímenes violentos. Relacionar a Keyes con el vehículo de la víctima era un avance positivo, pero solo probaba una relación con la víctima. No probaba que Keyes hubiese hecho nada violento. Siguiendo los registros de bonos de comida, la policía finalmente ubicó a Keyes y a su compañera en Lubbock, a unos 800 kilómetros de distancia. Mediante una orden, la policía los regresó a Galveston para interrogarlos. Culpables o no, Keyes y su compañera habían sido los últimos en ver a John Miller con vida.
Los investigadores estaban ansiosos por hablar con ellos. Mientras se tomaban las huellas de los pies de la mujer, los investigadores centraron su atención en Keys. Keys y su compañera admitieron haber estado con Miller en la cantina la noche en cuestión. Dijeron que Miller los condujo hasta un salón de billar y que allí fue donde su camioneta se averió. A partir de allí, según Keys, siguieron caminos separados. ¿Usted se retiró? La huella del pie de su compañera se comparó con los rastros ensangrentados de la escena del crimen. El tamaño de las huellas era similar, pero los técnicos debían ser más precisos. Al igual que las huellas dactilares, las huellas de los pies tienen un tramado único que puede utilizarse para identificación. Los técnicos compararon los detalles de las huellas obtenidas en la escena del crimen con los obtenidos del pie de la compañera de Keys. Coincidían perfectamente. La policía confrontó a Keys con la evidencia de la huella y le dijeron que podían probar que tanto él como su compañera estaban con Miller cuando murió. Sí, aquí está. Keys admitió haber apuñalado a Miller, pero dijo haberlo hecho en defensa propia. Acusó a Miller de ser el agresor. La policía no creyó que fuese necesario utilizar ese tipo de fuerza bruta para defenderse de un hombre desarmado. Sin embargo, ante la falta de pruebas, un jurado podría creer la versión de Keys. La policía de Galveston enfrentaba un nuevo reto. A menos que la evidencia pudiese diferenciar un homicidio de una defensa propia, la palabra del sospechoso tendría valor. La única esperanza era desacreditar su historia mediante los rastros dejados con sangre. La policía de Galveston no creyó la historia de Keys acerca de defensa propia. Pensaban que era un homicidio. Para probarlo, volvieron a la evidencia. El secreto del éxito cuando se trabaja en una escena del crimen es saber escuchar y comprender lo que la escena nos está diciendo. En este caso, consistió en escuchar lo que la víctima nos decía a través de su propia sangre. Para demostrar la brutalidad del homicidio y refutar la historia del sospechoso, Jones necesitaba reconstruir la historia a partir de los patrones de sangre. Los investigadores hallaron dos tipos de huellas de calzado y unas de pies descalzos. Utilizando las fotografías como referencia, Jones siguió las huellas de cada individuo sobre un trazado de la casa. La teoría de Jones demostró que Keys atacó a Miller sobre una esquina de la habitación. Las huellas de las botas de la víctima eran seguidas de cerca por las huellas del calzado deportivo de Keys. La compañera de Keys quedó atrapada en la lucha. Sus huellas muestran que huyó por la puerta trasera. Las huellas de Miller se dirigen hacia la puerta delantera. Las huellas del asesino lo siguen. Las manchas de sangre sobre la puerta llevaron a la policía a concluir que el golpe fatal lo sufrió mientras intentaba escapar. Se deslizó sobre la pared y cayó al suelo. La reconstrucción de Jones impugnó la historia de Keys que alegaba defensa propia y probó que Miller fue la víctima de un ataque feroz y salvaje. Los investigadores creen que Miller les ofreció a estos amigos un lugar donde pasar la noche. Posesivo sobre su compañera, Keys sufrió un ataque de celo. Apuñaló a Miller mientras, desarmado, intentaba huir. Gracias a la reconstrucción detallada del crimen, Charles Wayne Keys fue encontrado culpable de homicidio en primer grado y condenado a cadena perpetua. Los cargos contra su compañera fueron descartados. Un sábado por la tarde, en noviembre de 1987, los paramédicos responden a una llamada de emergencia proveniente de un hogar rural en Wisconsin. Walter Reeder le dijo a los paramédicos que su esposa se había suicidado en la habitación. Paula Reeder, de 21 años, yacía en el suelo boca arriba. Tenía una herida de bala en la cabeza. Reeder le dijo a los paramédicos que había hallado su arma de caza junto al cuerpo. La regresó a su caja para evitar que los niños la alcancen. Kim Peters, detective de la oficina del alguacil del condado Dodge, fue asignado al caso. Aunque aparentaba ser un suicidio, Peters trata todas las muertes violentas como homicidio y trabaja a partir de esa conclusión. Una vez que decides que es un suicidio, lo inscribes y retiras los cuerpos o la evidencia. No hay modo de volver a colocar el cuerpo y la evidencia en el lugar. Debemos efectuar una investigación exhaustiva sin importar las horas que requiera.
Si una segunda opinión de los profesionales o incluso también una tercera confirman que se trata de un suicidio, recién entonces quedó conforme con el resultado. Al analizar la escena del crimen surgieron más interrogantes. Parece que todo... La posición del cuerpo de la víctima llamó la atención. Bien por aquí. Lo usual en este tipo de casos es caer al suelo como un saco de patatas una vez que el proyectil alcanza la cabeza. Sin embargo, Paula Ritter tenía la cabeza unos 8 centímetros debajo del pedestal de la cama. No era lógico, salvo que algo o alguien la hubiese movido. El estado del arma también era extraño. Dado que se disparan a una distancia muy corta, las armas de los suicidios suelen estar recubiertas de sangre y tejido. El arma hallada en la casa de los Ritter estaba relativamente limpia, con pequeñas cantidades de sangre en el cañón, tambor y empuñadura. Peters ordenó una prueba de residuos de metal para determinar quién jaló del gatillo. Al disparar un arma se liberan residuos microscópicos de metal que se adhieren a las manos del tirador. Se tomaron muestras de las manos de Paula y Walter Ritter para analizarlas en el laboratorio. Ambos Ritter resultaron positivos, aunque en pequeñas cantidades. Estos resultados indicaban que ambos habían tocado el arma, pero no probaban quién la había disparado. El detective Peters citó a Ritter para interrogarlo. Walter Ritter dijo que se hallaba ordenando algunos leños en el sótano junto a su hija Misty cuando oyeron un fuerte ruido en la planta superior. Sigue con eso, ya regreso. Corrió hacia la habitación donde halló a Paula en el suelo. Cuando se le preguntó acerca de los motivos que tendría Paula para matarse, Ritter dijo no saber. Peters esperaba poder hallar las respuestas que Walter Ritter no le proporcionaba. Como evidencia circunstancial. Entonces, habló con la madre de Paula. La madre de Paula le dijo a los investigadores que estaba muy preocupada por su hija. A pedido de Paula Ritter, su madre había volado hasta Wisconsin el día anterior para encontrarse con ella. Pero mi hija nunca podría haberse suicidado. Dijo que Paula y los niños dejarían a Walter para vivir con ella en Florida. La relación de la pareja fue conflictiva desde el comienzo. ¡Todos los días! ¡Todos los días! Contrariando a su madre Paula, a los 16 años se casó con Walter de 40. ¡No quiero estar aquí todo el tiempo! A lo largo de los años, la relación fue de mal en peor. ¿A dónde vas ahora? Esta mañana examino... Los informes preliminares de la autopsia indicaban que la salud de Paula se había deteriorado. La mujer, que solía pesar 50 kilogramos, solo pesaba 36 al momento de su muerte. Sin embargo, un mal matrimonio no determina un homicidio. Sin evidencia para demostrar un crimen, la muerte de Paula Ritter sería un misterio. Los investigadores del caso Paula Ritter no creían que la joven madre se hubiese suicidado. Un gran orificio de salida. La patóloga confirmó que una sola bala había matado a la víctima, pero no pudo determinar si se trataba de suicidio u homicidio. De ser un suicidio, el punto de ingreso de la bala era uno de los más extraños que los investigadores jamás vieron. La mayoría de las heridas por mano propia se ubican en la boca o el frente de la cabeza. En este caso, el cañón del arma apuntó detrás de la oreja de la víctima en un ángulo hacia la parte posterior. Desafiaba la física y la lógica. Antes del funeral, los investigadores midieron las extremidades de la víctima y efectuaron algunos cálculos. Paula Ritter medía 1,50 m. Sus brazos solo tenían 61 centímetros de longitud. Incluyendo el largo del arma, los investigadores determinaron que su brazo era apenas del largo necesario para llevar el arma hacia su propia cabeza. El único modo en que la hubiese podido disparar era jalando el gatillo con su pulgar. Las sospechas aumentaban, pero los investigadores no tenían evidencia. La evidencia que obtenían solo generaba más interrogantes. Extrajeron una bala de punta hueca del cráneo de la víctima y la enviaron al laboratorio. El análisis reveló algo extraño. Un trozo de plástico del tamaño del envoltorio de un dulce estaba adherido al proyectil. Bajo el microscopio, los investigadores notaron que estaba estirado y desgarrado. Nunca habían visto algo así. Simulando el extraño modo en que Paula Ritter debió sostener el arma, los expertos en balística dispararon a través de diversos plásticos. A diferencia de lo obtenido en la cabeza de la víctima, estos simplemente se fundían y quemaban.
Los expertos no hallaban una explicación para este fenómeno. Aunque no tenía evidencia para probar el homicidio, el detective Peters se mantuvo en contacto con la familia y los amigos de la víctima. Esperaba poder obtener algún testimonio crucial. A medida que estudiaba la relación de Paula con Walter, más se convencía de que su esposo la había matado. Paula relataba los abusos de Walter en algunas cartas que escribió a sus amigos y familia. Le relató a sus amigos cómo Walter le mostró las balas que acabarían con su vida. Unos días antes de su muerte escribió: «Siento que voy a ser asesinada». A pesar de la evidencia circunstancial que incriminaba a Walter Reeder, el detective Peters no tenía suficiente como para probar su caso. Sus superiores decidieron cancelar la investigación. Walter Reeder es una persona muy convincente. El alguacil me pidió en reiteradas ocasiones que cierre el caso, pero me negaba a hacerlo. Pero Peters no tenía la última palabra. Sin una prueba determinante de homicidio del patólogo, ni evidencia que pruebe que Walter jaló del gatillo, el fiscal del distrito no podría lograr una condena. El caso se cerró. En Wisconsin, a un año de la misteriosa muerte de Paula Reeder, su caso fue reabierto. El recientemente electo alguacil Stephen Fitzgerald se reunió con el detective Peters. Que nunca estuvo satisfecho con la conclusión de suicidio y él siempre creyó que el señor Reeder estaba más involucrado en la muerte de lo que la investigación inicial indicaba. Aunque el alguacil reabrió la investigación, su departamento aún no tenía la evidencia necesaria para avanzar en el caso. Esta fue una exhaustiva investigación. Los detectives del condado de Dodge esperaban hallar las pruebas necesarias en el laboratorio criminal del estado de Wisconsin. Organizaron una reunión con el científico forense Ken Olson. Solicitamos que trajeran las fotografías de la escena del crimen, el arma, el plástico recuperado en la cabeza de la víctima y su vestimenta. Trajeron todo y de inmediato nos reunimos para revisar el caso. El equipo forense estudió las fotografías buscando pruebas de homicidio en las manchas de sangre. Bien, aquí lo tenemos. A medida que estudiaban la evidencia, su atención se centró en el misterioso trozo de plástico hallado en el proyectil. Este plástico tiene una forma abovedada como el envoltorio de burbujas. Uno de los científicos observó que la forma del plástico se asemejaba a un envoltorio de burbujas. Mira esta silla aquí. Sí, sí. En el mismo momento, un colega notó algo crucial. Sí, mira. Estaba analizando detenidamente la fotografía del armario donde guardaban el arma. Se podían apreciar cantidades de envoltorio plástico de burbujas. Creo que en ese momento todos pensamos, bueno, ¿qué pasaría si alguien recubre el arma con envoltorio de burbujas para hacer un silenciador? ¿Podría el plástico viajar con el proyectil? Si Walter Reeder había cubierto el arma antes de dispararle a su esposa, eso explicaría cómo el plástico recubrió la bala. Los investigadores analizaron esa corazonada. En el momento de la muerte, solo 4 fabricantes producían el tipo de envoltorio de burbujas hallado en el armario de Reeder. Analizaron muestras de cada tipo de envoltorio con un espectrofotómetro infrarrojo para determinar su composición química. Compararon los resultados con el plástico hallado en la víctima. Coincidían. Este es el trozo de plástico. El color, el espesor y la composición eran idénticos. Esperando poder probar que el plástico podía viajar con el proyectil, los técnicos fabricaron un silenciador con ese envoltorio de burbujas. Finalmente, lograron reproducir el extraño hallazgo de la autopsia. El silenciador de envoltorio de burbujas explicaba cómo el plástico se adhirió a la bala. Para explicar la falta de sangre en el arma, los investigadores la dispararon con el silenciador hacia una fuente de sangre. Logramos el mismo tipo de patrón o la falta de ellos que se supone tendríamos en un caso así. El arma estaba limpia, el cañón estaba limpio, no había sangre sobre el arma, había áreas limpias creadas con eso, y eran consistentes con lo que hallamos en la escena del crimen. ¿Quién es? ¡Policía, abra! ¿Walter Reeder? Está bajo arresto. Con la evidencia forense probando el homicidio, finalmente el caso pudo ir a juicio.
El 29 de octubre de 1991, a casi 2 años de la muerte de su esposa, Walter Reeder fue arrestado. ¿Sabes? Nunca haces nada al respecto. Los investigadores creen que Paula y Walter discutieron la tarde en que murió. Walter, furioso porque su esposa había decidido dejarlo, decidió terminar con el matrimonio a su modo. ¿Por qué nunca me ayudas? No te entiendo. Walter Reeder golpeó a su esposa hasta desmayarla. Recubrió el arma con plástico, la colocó sobre la cabeza de su esposa y disparó. Gracias al implacable trabajo de los detectives, la evidencia convenció al jurado. Pretendiendo un suicidio, Walter Reeder estuvo muy cerca de salirse con la suya. Lograr llevarlo frente a la justicia dio sentido a esos años de frustración que concluyeron con su condena. Fue hallado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a cadena perpetua. Los criminales inteligentes tratan de mantenerse por delante de la policía ocultando sus huellas. Pero la ciencia ayuda a los investigadores en su cacería, logrando que la policía atrape a los asesinos siguiendo los más débiles rastros del delito. Hoy presentamos Desaparecidos. Maryville, Missouri, es un pequeño pueblo del medio oeste de los Estados Unidos. Pero en 1990 sufrió los problemas de una gran ciudad. Para combatir una creciente industria de metanfetaminas, los investigadores buscaron ayuda entre sus miembros. Christine Elkins fue arrestada por vender drogas. A cambio de inmunidad, Christine cooperó con las autoridades ayudando a construir un caso contra sus proveedores. Aceptó registrar su próximo encuentro con una grabadora pequeña escondida en su vestimenta. El 26 de julio de 1990, bajo la atenta mirada de los investigadores, Elkins se reunió en la casa del distribuidor. ¿Tienes la sustancia? Tony Emery, el proveedor, se mostró desconfiado desde el principio. ¿Qué estás haciendo? ¡Cállate! Tomó a Christine y la registró. Oye, trae su micrófono. Amenazó con matarla si lo traicionaba. Regresaré cuando te hayas calmado. El agente Mike Smith encabezó la investigación de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego. Regresó sumamente nerviosa. Nos dijo, él sabía que yo llevaba un micrófono e intentó hallar la grabadora. Estaba muy alterada. Él lo sabe. Intentó registrarme, él lo sabe. Christine le dijo a los agentes que temía por su seguridad. Le recomendaron mantenerse alejada de Tony. Cuando intentaron escuchar la cinta resultó indescifrable. El caso contra Tony Emery debía basarse en el testimonio de una informante. Bien, déjame comprobar. Unas semanas antes de la audiencia en la que Christine debía testificar, su madre llamó a la policía. No tenía noticias de su hija desde hacía varios días y estaba preocupada. Al registrar la casa de Christine no hallaron rastros de una pelea. Tampoco hallaron su automóvil, un Oldsmobile color marrón. La policía del estado de Missouri trabajó con la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego en el caso de narcóticos Emery. El investigador fue Larry Bodenhammer. La investigación cambió tras su desaparición, ya que, tras un periodo de tiempo, nos preguntamos dónde está ella. ¿Ya saben qué le pudo suceder? ¿Ella partió por su propia decisión o es que algo le ha sucedido? Los investigadores entrevistaron a los amigos y conocidos de Christine. Una amiga le relató a la policía que la había visto la noche de su desaparición aproximadamente a las 10 horas. Christine le pidió que cuidase a su hijo por unos minutos mientras se encontraba con alguien. Al partir hizo una terrible predicción. Si no regresaba en unos minutos, estaría en la morgue. Nadie la había visto desde entonces. Tengo unos informes para ustedes. Los investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego y la policía sospechaban que Tony Emery estaba detrás de la desaparición ya que tenía buenos motivos. Pero sin la evidencia de un crimen, las autoridades no podían probar que estuviese involucrado. 3 semanas más tarde, un agente federal de drogas de Colorado le acercó un dato a la policía. Sí, diga. Un fabricante de metanfetamina que enfrentaba una condena en prisión quería hacer un trato. Decía saber acerca del asesinato de una informante en Maryville. Los investigadores temieron que se tratara de Christine Elkins.
Policías de Maryville, junto con agentes de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, volaron a Colorado para interrogar a James Witt. Le dijo que fabricaba metanfetamina para Tony Emery y su primo, Herb Emery. Dijo haber escuchado a los dos hombres hablar acerca de matar a una informante en Missouri. A cambio de clemencia, Witt aceptó encontrarse con Herb Emery usando un micrófono. Las autoridades esperaban que la conversación aportara detalles acerca del homicidio y posibles pistas hacia Christine Elkins. A 3 meses de la desaparición de Christine, James Witt se reunió con Herb Emery en el aparcamiento de un restaurante. Los agentes escuchaban la conversación desde un auto cercano. Witt pretendió tener que deshacerse de un cadáver y le pidió sugerencias. Herb Emery le dijo que el mejor modo de deshacerse de un cuerpo era colocarlo en el maletero de un auto y dejarlo caer en una cantera de roca. Era la primera pista para los investigadores. Utilizando mapas detallados, lograron identificar las canteras con suficiente profundidad como para albergar un automóvil. Pero el Medio Oeste, con su producción de cal, poseía cientos de canteras. Para acortar la búsqueda, debían pensar cómo lo haría un asesino. Video policial. Se concentraron en un radio de 120 kilómetros, pero aún así había cientos de posibilidades. Durante los meses siguientes, los investigadores registraron sistemáticamente las canteras buscando un automóvil con un cuerpo. Pero no hallaron nada. La Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego, la Policía del Estado de Missouri y la Policía de Maryville consideraban a los Emery como muy peligrosos, pero no tenían evidencia como para acusarlos de homicidio. Ensamblaron un equipo de trabajo a fin de dar con una estrategia para retirarlos de las calles hasta que pudiesen probar el homicidio. Los agentes federales utilizaron nuevamente a James Witt, esta vez para arreglar una venta de metanfetaminas. Herb y Tony Emery se encontraron con Witt en un lugar establecido. Los agentes observaron mientras Tony Emery entregaba a Witt $20,000 por varios kilogramos de estupefacientes. ¡Policía, al suelo! Los arrestaron. ¡No se muevan! ¡Quietos ahí! En el verano de 1991, Herb y Tony Emery fueron condenados por conspiración para almacenar y vender metanfetamina. Fueron sentenciados a 9 años en una prisión federal. Con los Emery en prisión, las autoridades esperaban poder concentrarse en la desaparición y posible homicidio de Christine Elkins. Según Randy Strong, investigador de la policía de Maryville, Tony Emery era un hombre muy peligroso. La comunidad le tenía un gran temor a Tony Emery. Si teníamos testigos que lo vieron cometer un crimen, no declaraban o directamente se retiraban del caso. Nadie deseaba hablar sobre eso, ya que temían por lo que les pudiese pasar. Con los primos Emery tras las rejas, las autoridades esperaban que sus socios ya no temiesen hablar. Y tenían una pista. En las conversaciones grabadas, Herb Emery le había dicho a James Witt que había un tercer hombre presente durante la noche del asesinato. ¡Policía! ¡Abran! Bobby Miller era un amigo de Herb en Colorado. Cuando los investigadores interrogaron a Miller, no obtuvieron nada. Los Emery seguían siendo una amenaza, incluso desde la prisión. Los investigadores se dirigieron hacia una propiedad rentada que Herb Emery le mencionó a James Witt. Sospechaban que ese era el sitio donde habían asesinado a Christine. La mujer que respondió a la puerta confirmó que había rentado la casa a los Emery. Una vez dentro, los investigadores se desilusionaron al notar que la casa había sido remodelada. Si Christine fue asesinada allí, toda evidencia del crimen se había destruido. Sin otras opciones, los investigadores examinaron nuevamente los archivos del caso, buscando pistas, algo que hubiesen omitido antes y que pudiese relacionar a los Emery con el asesinato de Christine. Los investigadores hallaron registros telefónicos que relacionaban a Bobby Miller con Herb Emery durante las horas en que Christine desapareció. También descubrieron que Bobby Miller había rentado un camión en Maryville la noche en que Christine fue vista por última vez. Sugería que estaba involucrado, pero debían hallar un modo de hacerlo hablar. En septiembre de 1996, 6 años después de la desaparición de Christine, la policía volvió a hablar con Miller. Bien, Bobby. ¿Tú sabes por qué estamos aquí? Le ofrecieron inmunidad a cambio de su testimonio.
Por consejo de su abogado, Miller aceptó el trato. Miller admitió haber estado afuera de la propiedad de Herb Emery la noche en que Christine Elkins desapareció. Dijo que la vio ingresar y que Herb y Tony la aguardaban. Al escuchar gritos se atemorizó y se alejó del lugar. Los investigadores creían saber lo que había ocurrido luego. Pero sin un cuerpo sería difícil, o imposible, construir un caso de homicidio contra los Emery. Han pasado 7 años desde la desaparición de Christine Elkins. Tanto los investigadores de la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego como la policía de Maryville, Missouri, contaban con el relato de Bobby Miller acerca del homicidio, pero sin evidencia para respaldarlo. Se les estaba agotando el tiempo. Los sospechosos por su desaparición, Tony y Herb Emery, estaban próximos a recibir la libertad condicional. Determinadas a evitar su liberación, las autoridades revisaron una vez más todos los aspectos del caso. Decidieron volver a entrevistar a sus socios. Dana Kleiser no estaba directamente involucrado con Emery y sus traficantes de estupefacientes. De hecho, lo entrevistaron porque Tony solía salir con su hermana. Según Kleiser, Tony Emery lo visitó en su casa rural la noche en que Christine desapareció. Le solicitó gasolina prestada y le pidió a Kleiser que le mostrase un muelle cercano. Preocupado por la reputación de Emery, Kleiser no hizo preguntas, pero lo condujo hasta un muelle sobre el río Missouri. Tony le dijo que aguardara a varios kilómetros de distancia. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar. Los investigadores ahora creían saber la ubicación del automóvil que contenía los restos de Christine. Imágenes de archivo. Las corrientes del río Missouri tienen la fuerza suficiente como para mover un objeto del tamaño de un automóvil por grandes distancias. Durante las inundaciones de 1993, el río aumentó su caudal, desbordando las costas y causando millones de dólares en daños. Era una posibilidad remota, pero era todo lo que los investigadores tenían. Debían hallar el auto de Christine para poder ensamblar un caso contra los Emery. Solicitaron la ayuda de una organización sin fines de lucro llamada NecroSearch International. Estos científicos con base en Colorado colaboran con las autoridades de todo el mundo buscando tumbas clandestinas y evidencia oculta. Para cuando Clark Davenport, un geofísico forense de NecroSearch, arribó al muelle, ya había recolectado una enorme cantidad de datos. Antes de comenzar con las mediciones magnéticas, estudiamos la marca y el modelo del auto. También hablamos con el fabricante para determinar la masa metálica del motor. Estudiamos las corrientes del río, las inundaciones ocurridas desde que arrojaron el auto al agua y el tiempo a flote. También cuánto estimaba el fabricante que el auto podía flotar. Con esta información, los científicos de NecroSearch International pasaron los siguientes 2 días explorando un área de 10 kilómetros alrededor del muelle. Utilizaron un magnetómetro, un dispositivo con forma de torpedo que mide cambios en los campos magnéticos. Flotando a varios metros bajo la superficie, toma lecturas cada 2 segundos, reconociendo masas del tamaño de un automóvil. En conjunto con los satélites de posicionamiento global, el magnetómetro le permitió a los científicos de NecroSearch determinar 5 puntos donde había masas anormales o anomalías en el lecho del río. Al día siguiente, los investigadores regresaron al muelle con un equipo de buzos. Enfrentando la correntada fangosa del río, los buzos revisaron las 5 áreas que Davenport señaló como posibles ubicaciones del vehículo. A las pocas horas, un buzo asomó sosteniendo una matrícula de Missouri. Contra todos los vaticinios, los investigadores finalmente habían dado con el auto de Christine Elkins. Para extraerlo del agua, los buzos sujetaron cables de acero al vehículo. Luego fue enviado a Maryville para procesarlo. En su interior, los examinadores forenses hallaron un madero alojado entre el asiento del conductor y el acelerador. Dentro del maletero, hallaron huesos cubiertos con una alfombra. Utilizando los rayos X del hospital, el examinador médico confirmó que se trataban de los restos de Christine Elkins. La autopsia reveló un gran hoyo en el cráneo debido a un fuerte golpe. Indicaba que Christine había sido golpeada hasta morir. Los investigadores tenían la evidencia necesaria para acusar a los Emery de homicidio.
Creían que Tony supo que Christine atestiguaría en su contra y le ofreció dinero para desaparecer. Ella estaba demasiado asustada como para negarse. Sin embargo, cuando se dirigió esa noche a la casa de los Emery, tenían otros planes. Una vez dentro, Tony y Herb atacaron a Christine. Tony le asestó el golpe mortal con una linterna pesada. Recubrieron el cuerpo con un tapete, lo colocaron en el maletero y condujeron hasta el muelle. Allí, Tony forzó el acelerador y lanzó el automóvil por el muelle. Herb Emery se declaró culpable de homicidio y recibió una condena de 22 años en prisión. Tony Emery fue hallado culpable de homicidio en primer grado y sentenciado a cadena perpetua sin la posibilidad de libertad condicional. El condado de Amelia es un lugar muy tranquilo ubicado sobre las colinas del oeste de Virginia. Es un área con una muy baja tasa de criminalidad, poco propensa a un homicidio. En 1990, mientras cazaba ciervos, un hombre hizo un descubrimiento ingrato. Halló un cráneo humano sobre el barranco que bordeaba un pequeño cañadón. Lo llevó hasta el departamento del alguacil del condado de Amelia. El alguacil Jimmy Weaver examinó el cráneo. Su condición indicaba que había estado a la intemperie por bastante tiempo. La presencia de un largo cabello rojizo y su tamaño pequeño indicaban que podría tratarse de una mujer. Dos orificios opuestos en el cráneo eran probablemente la entrada y salida de un proyectil. El alguacil Weaver se dirigió hacia la escena junto con su asistente. De camino hacia la zona pensaba en quién podría ser. No había nadie desaparecido en Amelia. Nadie me había llamado. Amelia es una comunidad cerrada y pequeña. Si algo pasa, nos enteramos de inmediato. Tras asegurar el área, Weaver condujo una búsqueda exhaustiva. Encontraron más huesos, una alhaja, parte de una manta y un trozo de jean. Preocupado ya que los animales podrían haber diseminado las pistas, amplió su búsqueda. Pronto hallaron lo que aparentaban ser huesos de un brazo y un brazalete de oro. La evidencia parecía confirmar la teoría inicial. La víctima era una mujer. Weaver envió la evidencia a la oficina del examinador médico estatal de Richmond, Virginia. La examinadora en jefe, Marcela Fiero, examinó los restos. El cráneo decía mucho acerca de la víctima. Primero, demostraba que se trataba de una mujer joven blanca. Segundo, mostraba unas heridas producidas por un disparo de arma de fuego. La trayectoria de la bala, donde había ingresado y donde había fracturado el otro lado al salir, fue letal. Continuando con el análisis de los huesos, la examinadora médica pudo establecer que la víctima medía entre 1,57 m y 1,61 m y que tenía cabello rubio rojizo. Enviaron la descripción a los organismos oficiales del estado de Virginia. Buscaban cualquier mujer que hubiera desaparecido y cuya descripción se asemejara a la desconocida del condado de Amelia. Lo único que el alguacil Weaver podía hacer era aguardar. En enero de 1990, el departamento del alguacil del condado de Amelia necesitaba pistas para establecer la identidad del esqueleto hallado en una zona remota. No tardaron en aparecer. La policía de Chesapeake, Virginia, informó que una mujer cuya descripción correspondía con la de la víctima había desaparecido 8 meses atrás. Los registros dentales confirmaron que la víctima era Regina Butkowski, de 29 años, conocida como Ginny. El mismo día, los oficiales le mostraron la alhaja recuperada a la madre de Ginny. Ella la identificó como perteneciente a su hija. La policía de Chesapeake envió los archivos del caso Butkowski al condado de Amelia. Al revisarlos, Weaver conoció las circunstancias en que Ginny desapareció. La tarde del 6 de mayo de 1989, la compañera de habitación de Ginny descubrió que alguien había pateado y abierto la puerta principal de la casa. Preocupada, buscó el automóvil de Ginny en el aparcamiento, pero no estaba allí. Llamó a la madre de Ginny, quien dijo que había hablado con su hija por última vez a las 10:45 de la noche anterior. Un dato de los archivos captó inmediatamente la atención del alguacil Weaver. Ginny había sostenido una tormentosa relación con un hombre llamado Pernell Jefferson.
Ginny había conocido a Jefferson en un gimnasio de la zona. Se convirtió en su entrenador personal y salieron por varios meses. Cuando Jefferson se volvió demasiado posesivo, Ginny intentó alejarse, pero él se negó a perderla. La obsesión de Jefferson se tornó aterradora cuando secuestró a Ginny en marzo de 1989. Por un increíble golpe de suerte, más de 7 minutos de la lucha quedaron registrados en el contestador telefónico de la casa. Era una cinta muy dramática. Nadie sabía cómo fue que se grabó, pero allí estaba. Era una situación en la cual se le escuchaba decir: no, Pernell, no me lastimes, no me hagas eso, y cosas por el estilo. Se escuchaban ruidos de fondo. Probablemente uno de los momentos más dramáticos es cuando se escucha a Regina emitir un sollozo tremendo. Weaver descubrió que la compañera de Ginny le dijo a Jefferson acerca de la cinta y lo amenazó con llamar a la policía. Entonces liberó a Ginny. Ella se negó a formular cargos dado que temía que descargara su furia en algún allegado. 2 meses más tarde, Ginny volvió a desaparecer. El alguacil Weaver centró la investigación en Pernell Jefferson. Una pista provino de los padres de Ginny. Habían recibido una carta acerca del automóvil de su hija desde un complejo de apartamentos en Richmond, Virginia, a 210 kilómetros del hogar de Ginny. El encargado de los apartamentos les informaba que el vehículo llevaba 6 meses aparcado allí. Los investigadores examinaron el automóvil esperando hallar pruebas que relacionaran a Jefferson con el homicidio. Quedaron decepcionados. Durante el tiempo que el automóvil estuvo allí, sufrió la agresión de los elementos naturales. En las inundaciones de Richmond, el vehículo quedó sumergido bajo el agua. Se perdió toda la evidencia que el vehículo contenía. Pronto establecieron una nueva pista. Un residente del complejo comentó a los investigadores que conocía al conductor del automóvil. Los investigadores pronto descubrieron que el automóvil de Ginny había cambiado de dueño varias veces. Finalmente lo rastrearon hasta un hombre llamado Darryl Jones, encarcelado en el condado de Enrico. Jones le dijo a los investigadores que había adquirido el vehículo de un hombre llamado Wes Green. Green estaba acompañado por un desconocido quien dijo que el vehículo pertenecía a su compañera. Dijo haber peleado con ella, por lo que tomó el vehículo y lo condujo desde Chesapeake. Los investigadores sospechaban que el desconocido era Pernell Jefferson. Querían saber más y consideraron que Wes Green podría ser la clave. Solo necesitaban hallarlo. A medida que aumentaba la evidencia contra Pernell Jefferson, el alguacil del condado de Amelia creía que su amigo Wes Green podría saber más acerca del asesinato de Ginny Butkowski. Llamando a Central. Los policías pronto rastrearon a Green hasta un complejo de apartamentos en Richmond. Al ser interrogado, admitió haber ayudado a Jefferson a deshacerse del automóvil de Ginny. El oficial insistió. Green agregó que Jefferson había tomado prestado el vehículo de un compañero de trabajo cuando Ginny desapareció. Si el auto se había usado para disponer del cuerpo, sería posible hallar en el mismo evidencia que lo incriminara. Los policías se dirigieron a la tienda de alquiler de artefactos eléctricos donde Pernell Jefferson solía trabajar. Un compañero de trabajo confirmó que Jefferson tomó su automóvil prestado el 5 de mayo, día en que Ginny desapareció. No regresó el vehículo hasta muy tarde esa noche. Unos días más tarde, Jefferson salió a almorzar y nunca regresó. Los investigadores obtuvieron permiso para revisar el automóvil del empleado. Dieron con evidencia que lo incriminaba. Los técnicos hallaron rastros de cal, una sustancia corrosiva que acelera la descomposición. Y encontraron algo más importante aún, un cabello rojizo similar al hallado en el cráneo de Ginny. Enviaron el cabello al laboratorio para analizarlo. Una comparación indicó que ambos cabellos coincidían en textura y color. Los investigadores tenían la primera evidencia física que relacionaba a Jefferson con el homicidio de Ginny. El alguacil Weaver emitió una orden para el arresto de Pernell Jefferson por homicidio. Las autoridades rastrearon a Jefferson hasta Stuart, Florida, donde se había radicado poco después de la desaparición de Ginny. ¡Muévanse, muévanse! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Ahora, rápido! ¡Muévanse! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No está aquí! El 3 de febrero de 1990, un grupo especial de la policía ingresó al hogar del sospechoso y lo encontró escondido en un armario. ¡Quieto al suelo!
lo arrestaron rápidamente. ¡No te muevas! 5 meses más tarde, Jefferson fue extraditado al condado de Amelia para ser enjuiciado por homicidio. Basados en la evidencia, los investigadores dedujeron los eventos de la noche en que Ginny murió. El 5 de mayo de 1989, Pernell Jefferson y Wes Green condujeron desde Richmond hasta Chesapeake e ingresaron en la casa de Ginny mientras dormía. Ginny luchó con Jefferson, quien la arrastró hacia afuera. La introdujo en su propio automóvil y se alejaron. Green se marchó por separado. Aunque los investigadores nunca supieron el lugar exacto donde la asesinaron, sospechaban que Jefferson se detuvo en algún área remota camino a Richmond. Inicialmente se deshizo del cuerpo en las afueras de la ciudad. Temiendo que fuese descubierto allí, Jefferson solicitó la ayuda de Wes Green para trasladarlo hasta el condado de Amelia, donde lo enterraron en una tumba al ras de la tierra. Pernell Jefferson creyó que había cubierto sus rastros. El 28 de marzo de 1991, Pernell Jefferson fue enjuiciado por el asesinato de Ginny Butkowski. Fue condenado por homicidio y sentenciado a cadena perpetua con un mínimo de 25 años. Wes Green también fue acusado y condenado por su participación en el secuestro de Ginny. Ubicada en la confluencia de 2 ríos, la ciudad de Wichita, en Kansas, es una típica ciudad norteamericana con rastros del antiguo oeste. En esta historia, algunos de los nombres se han modificado. El 17 de septiembre de 1995, una mujer llamó a la policía de Wichita para denunciar la desaparición de una persona. Dijo que su amiga, Jody McCown, había subido a un automóvil marrón en Broadway Sur a la 1:30 la noche anterior y no había regresado. La mayoría de las personas que desaparecen suelen regresar a los pocos días, pero Broadway Sur es un vecindario de villanos plagado de drogas y prostitución. La policía de Wichita comenzó a buscar inmediatamente a Jody McCown. Los detectives contactaron a Becky Sims, la mujer que había denunciado la desaparición, esperando que pudiese aportar mayor información. Becky les dijo que estaba junto a Jody y su compañero, Kit Perry, la noche en que desapareció. Un hombre se acercó en un automóvil marrón y les dijo que buscaba drogas. El hombre se presentó como Chester Higginbottom. Jody y Kit Perry subieron al auto para hablar con él. Becky oyó cómo el hombre les ofrecía $200 para que lo ayuden a adquirir drogas. Jody se negaba, pero Kit dijo que necesitaban el dinero. Tomó $100 y descendió del vehículo. El detective Dana Gauch recuerda que Becky se sintió incómoda por las extrañas circunstancias del pedido de Higginbottom. Sospechó de la situación dada la cantidad de dinero que le ofrecieron a Jody. En esa situación lo halló muy extraño. Tan extraño que anotó el número de matrícula del automóvil. Los investigadores rastrearon la matrícula hasta dar con Matthew Murphy, un residente del cercano pueblo de Newton. Se preguntaban quién sería Chester Higginbottom y cómo se relacionaba con Murphy. Decidieron verificar los antecedentes de ambos. Estoy en eso. También verificaron los antecedentes de Kit Perry, el compañero de Jody. Pronto descubrieron que tenía varias causas pendientes por drogas. Durante el interrogatorio, Perry confirmó la historia de Becky Sims acerca de la desaparición de Jody, pero con una gran diferencia. Negó haber alentado a Jody para que ingrese al automóvil de Higginbottom. Sospechando de Perry, los detectives obtuvieron una orden para registrar su apartamento. No hallaron nada que lo implicara, pero recolectaron varios artículos para posibles pruebas de ADN. Para entonces, los investigadores tenían los antecedentes de Chester Higginbottom y Matthew Murphy. Comparando las huellas dactilares, las fotografías y los registros de automotor, probaron que Matthew Murphy y Chester Higginbottom eran la misma persona. Bajo ambos nombres tenía arrestos por hurto y robo desde hacía varios años. De hecho, había varios cargos por robo pendientes en el estado de Kansas, así como en otros estados. Los antecedentes y el cambio de identidad hicieron que el teniente Ken Landwehr, de la policía de Wichita, sospechara. El descubrir que Matthew Murphy era un alias para Chester Higginbottom nos dio la pauta
de que se trataba de un hombre que intentaba ocultar su pasado. Si eso era lo que intentaba, tendría algo más serio para ocultar que simplemente hurtos y robos. La policía llamó a Higginbotham, quien rápidamente admitió haber recogido a Jody McCown el 16 de septiembre. Dijo haberla dejado poco después y que no la veía desde entonces. A pesar del relato, la policía estaba ansiosa por interrogarlo y registrar su residencia. Teníamos la esperanza de poder registrar su casa para así poder determinar si estaba involucrado en esto. También esperábamos poder hallar a Jody con vida. Dado que Higginbotham fue la última persona que vio a Jody con vida, los investigadores lograron obtener una orden de registro. Los investigadores esperaban hallar en la casa respuestas a lo que sea que estuviese ocultando. Los policías de Wichita y Newton intentaban resolver la desaparición de Jody McCown, de 28 años. Había sido vista por última vez con un hombre llamado Chester Higginbotham. Cuando los investigadores llegaron a la casa de Higginbotham, no hallaron a nadie. Con una orden comenzaron a registrar en busca de pistas. El detective Walton no halló nada que sugiriese un homicidio. Recogimos fibras del tapete, revisamos sus botas y zapatos. Buscábamos un cuerpo, pero no pudimos hallarlo en la casa. Los investigadores estaban pensando el próximo paso cuando un automóvil se detuvo frente a la casa y descendió una pareja. El hombre, calmo, se identificó como Matthew Murphy y preguntó qué sucedía. Los investigadores extrajeron una orden y lo llevaron a la estación de policía para interrogarlo. Tome asiento. Durante el interrogatorio, Murphy admitió que su verdadero nombre era Chester Higginbotham. Dijo haber tomado el alias cuando ingresó junto con su esposa en el Programa Federal de Protección de Testigos. Según Higginbotham, ambos eran testigos en un caso de homicidio relacionado con la mafia. Higginbotham reiteró su historia original acerca de haber recogido el 16 de septiembre a una mujer cuya descripción coincidía con la de Jody McCown. Dijo que ella mencionó estar dejando la ciudad, así que la condujo hasta la terminal de autobuses cerca de la medianoche. Para los detectives, esta historia no parecía verídica. El horario en que dijo haber dejado a Jody no coincidía con los horarios en que las terminales de autobuses están abiertas aquí en Wichita. Al cuestionarle ese punto, insistió con que eso era lo que había hecho. Sabíamos que no podía ser verdad. Por pedido de los investigadores, Higginbotham aceptó entregar muestras de sangre, cabello y saliva para una eventual comparación de ADN en el futuro. Los detectives también conversaron con su esposa, Vicky. Les dijo no saber que el verdadero nombre de su esposo era Higginbotham y contradijo sus declaraciones acerca del programa de protección de testigos. Vicky también mencionó que su matrimonio tenía problemas y que creía que su esposo estaba viendo a otras mujeres. Cuando se le preguntó acerca de la noche en que Jody McCown desapareció, Vicky dijo que al regresar a la casa halló una nota de su esposo. En la nota decía que iba hasta una cochera rentada a recoger partes para un automóvil en el que trabajaba. Cuando no regresó a las 3 de la madrugada, Vicky fue a buscarlo hasta la cochera. Dijo que lo sorprendió con una mujer en su automóvil. Aunque su esposo no dejó que se acercara al vehículo, pudo ver a una mujer de cabello castaño en el asiento del acompañante. Al confrontar a su esposo, él dijo que solo estaba acercando a la mujer hasta algún lugar. Vicky le dijo que regrese a la casa de inmediato y dejó el lugar. Relató que su esposo regresó a la casa unos 5 minutos después. Basados en la información contradictoria obtenida de Vicky, los investigadores interrogaron a Higginbotham nuevamente. Cuando le preguntaron acerca de la mujer en la cochera, él dijo que se trataba de una amiga de un bar cercano. Los detectives sospechaban que se trataba de Jody McCown. Con una orden, la policía registró la cochera rentada de Higginbotham. Dentro del vehículo del sospechoso, la policía halló restos de cinta verde con cabellos adheridos al adhesivo. Los investigadores también recolectaron un botón blanco con restos de hilo, precintos negros, un rollo de cinta verde y cuerdas amarillas. Los detectives ahora creían que Chester Higginbotham había asesinado a Jody McCown, pero no podían probarlo sin un cuerpo.
A lo largo de varias semanas, los investigadores examinaron en forma exhaustiva los alrededores de la cochera, pero no hallaron nada. Sin el cuerpo de Jody McCown, era posible que Chester Higginbotham se saliera con la suya. A semanas de su desaparición, la policía de Wichita no daba con Jody McCown. Aunque sospechaban que un hombre llamado Chester Higginbotham estaba involucrado en su desaparición, no tenían evidencia sólida para probar un crimen. El 11 de octubre, a casi un mes de la desaparición de Jody, el cuidador de un terreno rural trabajando en las afueras hizo un descubrimiento horrible. En un zanjón a la vera de la carretera se hallaba el cuerpo de una mujer en estado de descomposición. Al llegar, los investigadores creyeron estar finalmente frente al cuerpo de Jody McCown. La víctima se hallaba boca abajo. Un suéter y varias piezas de ropa interior se hallaban a su lado. Al buscar pistas, la escena proporcionó una gran cantidad de evidencia física. Tenía precintos negros colocados. Tenía cinta verde similar a la que hallamos en la cochera, recubriéndole la cabeza, tapándole la nariz y la boca. Las manos y pies estaban atados con una cuerda amarilla similar a la que hallamos en la cochera. Los análisis de huellas digitales confirmaron que la víctima era Jody McCown. La examinadora médica realizó la autopsia. Recuperó cabellos y restos de fibras del cuerpo. Removió la cinta para ser analizada. Basada en sus hallazgos, la examinadora concluyó que la causa de la muerte era asfixia provocada por la cinta que cubrió la nariz y boca de la víctima. Dado el avanzado estado de descomposición del cuerpo, la examinadora médica no pudo determinar si Jody había sido atacada sexualmente. No había suficiente material para un examen de ADN. Los examinadores forenses tenían una última oportunidad para ensamblar el caso contra Chester Higginbotham. En el Centro de Ciencia Forense del Condado de Sedgwick, en Wichita, el examinador forense Gary Miller realizó estudios de los cortes para probar que la cinta hallada en el cuerpo de Jody correspondía con la hallada en la cochera de Higginbotham. Primero separó con gran esfuerzo cada trozo individual de la cinta recuperada del cuerpo. Luego analizó los bordes rasgados para establecer la secuencia en que los trozos fueron cortados del rollo. Al alinear los bordes rasgados podemos ver cómo los cortes coinciden unos con otros. También logramos alinearlos para verificar que el espacio entre las fibras sea consistente. Visualmente podemos decir que el color es consistente. El análisis de Miller probó que el rollo de cinta recolectado en la cochera de Higginbotham fue el utilizado para sujetar a Jody McCown. Los científicos forenses también compararon las fibras recuperadas de la vestimenta de la víctima con las halladas en el automóvil de Higginbotham. Bajo el microscopio, la textura y el color eran coincidentes. Esta evidencia física permitió que los detectives relacionen a Jody McCown con Chester Higginbotham. Los científicos analizaron el botón y el hilo hallados en la cochera con los de la camisa de Jody. Midieron cuidadosamente los botones buscando coincidencias en tamaño, diseño y material. Los hilos hallados en la cochera y los de la camisa de la víctima eran similares. Finalmente, la ciencia forense les dio a los detectives evidencia suficiente como para un cargo de homicidio. Basada en la evidencia, la policía reconstruyó la secuencia de eventos la noche en que Jody fue asesinada. Creen que Chester Higginbotham llevó a Jody McCown hasta la cochera rentada. Tras atacarla y sujetarla con cinta, la mató. Luego se deshizo del cadáver en un zanjón cercano a la carretera. Chester Higginbotham, también conocido como Matthew Murphy, fue condenado por homicidio en primer grado y secuestro. Fue sentenciado a 40 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional. En una época, el tiempo y los elementos podían destruir la evidencia que relacionaba a la víctima con su asesino. La ciencia forense halló el modo de superar esos obstáculos. Los investigadores pueden enfrentar estos difíciles casos y hacer justicia con las víctimas de asesinatos que llevaban mucho tiempo desaparecidas. Hoy presentamos En la línea de fuego. En este episodio, algunos de los nombres han sido alterados para proteger la identidad de las víctimas y sus familias.
¿Cómo está todo? Todo está bien, gracias. El 22 de julio de 1994, Sharon Chaffetz se encontró con su esposo Steven para cenar en un restaurante de Long Island. Tras varios años de matrimonio, aguardaban con expectativas el casamiento de su hija en 2 semanas. Repentinamente, la vitrina estalló y Steven cayó al suelo. ¡Le dispararon! El dueño del restaurante solicitó ayuda. Los paramédicos, la policía del condado de Suffolk y la policía de Nueva York concurrieron al lugar en pocos minutos, pero era demasiado tarde. Steven Chaffetz había muerto de un disparo en el pecho. Nadie en el restaurante había visto quién disparó. La policía procesó la escena en busca de pistas. La trayectoria del proyectil indicaba que alguien había disparado desde el otro lado de la calle con un rifle de alta potencia hacia el restaurante. Nadie sabía si era un disparo al azar o si Chaffetz había sido asesinado intencionalmente. El teniente John Gerage, de la policía del condado de Suffolk, condujo la investigación. Comenzó estudiando a la víctima. En la mayoría de los homicidios, una de las primeras cosas que los detectives hacen es estudiar la vida de la víctima en profundidad. La mayoría de las veces el motivo yace en la vida de la víctima y lo que está sucediendo con él. Los investigadores hablaron con los familiares y amigos de la víctima. ¿Ha tenido otro contacto con usted? Steven Chaffetz era un abogado y contador público muy apreciado en la comunidad. Según quienes lo conocían, no tenía enemigos. Los investigadores estaban asombrados. ¿Por qué alguien querría matar a Steven Chaffetz? En la autopsia, el forense recuperó una bala calibre .35. Un tipo de munición utilizada en rifles de alta potencia. La enviaron al laboratorio de balística para su análisis. 4 días más tarde, Andy Gómez, de 23 años, estaba trabajando en su turno como cajero de una gasolinera. Sin previo aviso, escuchó un disparo. El vidrio de la cabina era doble y a prueba de balas. Gómez tenía suerte de estar con vida. A los pocos minutos, la policía aseguró el área. No hallaron rastros de quién había efectuado el disparo. Gómez tenía poca información para aportar a la policía. No hubo un intento de robo y no había visto a nadie antes del disparo. Todo lo que el francotirador había dejado era la bala que se fragmentó al impactar con el vidrio. La policía recogió los fragmentos para enviarlos al laboratorio. El modus operandi de ambos ataques era idéntico. En el saco marrón está el número 1. La policía esperaba el análisis balístico. ¿Podría decirnos algo más? No hay problema. Al notar las similitudes entre ambos casos, los investigadores del asesinato de Chaffetz cambiaron su enfoque. La investigación se tornó más complicada, ya que era obvio que el motivo no tenía nada en común entre los dos individuos. Ahora parecían ser actos al azar. Ese tipo de actos al azar hacen estas investigaciones muy difíciles. Los fragmentos metálicos de la gasolinera fueron enviados al laboratorio criminal del condado de Suffolk. Aunque eran demasiado pequeños para compararlos con la bala recuperada del cuerpo de Steven Chaffetz, los científicos pudieron determinar su contenido metálico. Una inspección visual bajo el microscopio reveló que las balas tenían la misma coloración. Los fragmentos de la gasolinera y la bala que mató a Steven Chaffetz tenían un recubrimiento de cobre. Era una pequeña evidencia que relacionaba ambos casos. Pero los examinadores no podían asegurar que proviniesen de la misma arma. El 3 de agosto, a una semana del disparo en la gasolinera, la madre soltera de 42 años, Kelly Spade, se hallaba finalizando su turno en un local de comidas rápidas. Un disparo atravesó la vitrina, hiriendo a Kelly. El dueño llamó a emergencias. La policía del condado de Suffolk se dirigió a la escena. La víctima estaba malherida, pero aún con vida. La bala había atravesado su brazo y pecho, apenas evitando los órganos vitales. La policía aseguró el área y entrevistó al encargado del restaurante. Nadie, ni él ni los clientes, habían visto al criminal. Hallaron la bala alojada en el muro. A pesar de la falta de testigos en los 3 casos, la policía ahora tenía una bala intacta para comparar.
Los examinadores forenses analizaron la evidencia en el laboratorio criminal del condado de Suffolk. La bala calibre 35 era similar a la que mató a Stephen Chaffetz. Ambas balas fueron analizadas bajo un microscopio comparador de gran aumento. Cada arma tiene dentro de su cañón una serie de canales llamados planos y estrías. Estas estrías marcan los proyectiles mientras avanzan por el cañón, dejando una serie de huellas. Estas huellas son similares a las dactilares, en el sentido de que no hay dos armas que produzcan las mismas. Al comparar las marcas en ambas balas, notaron que coincidían. ¿Puedes probar que coinciden? Sí. Los técnicos del laboratorio podían finalmente probar que estos casos de disparos estaban relacionados. La policía no sabía cuándo o dónde el criminal atacaría nuevamente. Según John McCallum, investigador asistente en jefe de la policía del condado de Suffolk, no tenían sospechosos. No teníamos a nadie en quien concentrarnos, ni siquiera un grupo de personas en quien hacerlo. El mayor obstáculo en este caso era la identidad. ¿Quién podría ser? ¿Quién era? ¿Cómo podíamos detenerlo? ¿Cómo probar un caso en su contra? A medida que las noticias acerca de los disparos al azar se propagaban, la prensa llamó al criminal desconocido el francotirador de Suffolk. Los investigadores temían estar enfrentando a un desquiciado que le disparaba a las personas por el puro placer de cazarlas. La policía del condado de Suffolk continuaba en la búsqueda del elusivo francotirador. Un hombre había muerto y otras 2 personas apenas se salvaron de su mira asesina. Los investigadores estaban confundidos. Comenzaron recopilando un listado de todos los individuos que poseían un rifle calibre 35. También ensamblaron un listado con las personas arrestadas recientemente por crímenes relacionados con armas. Solicitaron a las editoriales de varias revistas de supervivencia y caza que aporten el listado de suscriptores en el área de Long Island. La policía rastrilló los vecindarios cercanos a la zona de los disparos. Buenos días, señora. ¿Puedo hacerle unas preguntas? Los residentes dijeron que no habían notado nada fuera de lo común. No sé nada, realmente no sé nada. Bloquearon los caminos con patrullas y entrevistaron a miles de conductores. Tras varios meses, los investigadores habían ingresado más de 200,000 nombres en una base de datos adaptada para la investigación. De entre estos nombres, el sargento Edward Light extrajo 600 posibles pistas. Buscamos a la gente que aparece en más de una lista. Por ejemplo, si tenían una licencia de caza y eran suscriptores de una revista de supervivencia y si estaban en libertad condicional. Eso llamaba la atención de los investigadores. El Departamento de Policía de Suffolk movilizó todos sus recursos para atrapar al asesino. La presencia masiva de policías en la zona también ayudó a calmar los ánimos de la población. La policía estaba desesperada por pistas. Tras desarrollar el perfil psicológico del francotirador, solicitaron la ayuda del público. Un análisis detallado de las escenas del crimen reveló un patrón similar. Describieron al tirador como un hombre blanco de alrededor de 30 años, probable amante de las armas y cazador apasionado. La táctica pronto dio sus frutos. La policía recibió una llamada de un oficial. Uno de sus casos, un hombre llamado Peter Sylvester, cumplía con el perfil del francotirador. Ha sido bastante difícil de establecer. Sylvester tenía un prontuario policial extenso, incluyendo condenas por posesión de armas robadas. Vivía cerca del lugar donde habían ocurrido los crímenes. Los investigadores decidieron vigilarlo. A los pocos días observaron a Sylvester violando los horarios establecidos en su libertad condicional. Lo arrestaron para interrogarlo. Siéntese aquí. ¿Cuál es su nombre? Peter Sylvester. En el momento de su arresto, Sylvester portaba una pistola 9 milímetros. ¿Es su arma? Cuando le preguntaron acerca del francotirador, negó estar involucrado. ¿Sabe qué es lo que le sucede? La policía verificó el número de serie de la pistola 9 milímetros. Estaba denunciada como robada en una tienda de deporte cercana. Sylvester fue arrestado por múltiples violaciones a su libertad condicional, incluyendo la posesión de un arma robada. Aunque había poca evidencia que lo incriminara, la policía lo consideró el sospechoso principal. ¿Cómo están? Los investigadores entrevistaron al antiguo empleador de Sylvester.
Les dijo que Sylvester había abandonado una escopeta calibre 410 en la parte trasera de su camión de reparto. La policía la llevó como evidencia. Están esos oficiales para hablar con usted. Continuaron verificando todas las pistas relacionadas con armas. ¿Cómo está usted? Una de esas pistas conducía a un hospital mental. Allí hablaron con un hombre que había amenazado con suicidarse utilizando un rifle de alto poder. El paciente dijo que el rifle era un Remington 356. No, yo no. Aunque no era el tipo de arma utilizada en los crímenes, el paciente le dio a los investigadores un dato intrigante. Les dijo que había adquirido el rifle de un amigo llamado Peter Sylvester. La policía revisó el número de serie en el arma del paciente. Había sido robada de una tienda de deportes 2 semanas antes de que comiencen los disparos. Durante ese robo, había sustraído otras 2 armas, un rifle William calibre 35 y una escopeta calibre 410. Verificamos con el laboratorio. Compararon los números de serie de la escopeta robada con la recuperada del empleador de Sylvester. Coincidían. La tercera arma robada, el rifle calibre 35, coincidía con el tipo de arma utilizado en el asesinato de Stephen Chaffetz. Pero esa arma no aparecía. La tercera arma, la que faltaba, coincidía casi exactamente con la descripción del arma que buscábamos como el arma homicida. 2 de las 3 armas robadas habían sido relacionadas con Sylvester. Parecía razonable que estuviese relacionado con el rifle calibre 35 que faltaba. Ahora, los investigadores necesitaban probar que el arma faltante era el arma homicida. Visitaron al encargado de la tienda de armas donde las habían robado. Los registros de venta indicaban que un dueño anterior había vendido a la tienda ese rifle calibre 35. La policía le solicitó el domicilio. En ese momento, la policía tenía una esperanza. Que el dueño anterior tuviera en su poder balas disparadas con ese rifle para compararlas con las halladas en las escenas del crimen. Si surge algo, llámenos. El dueño anterior recordaba haber practicado disparando contra un árbol durante la temporada de caza anterior. Pero de eso hacía ya un año. Si lograban hallar ese árbol, los investigadores podrían dar con la evidencia que necesitaban. El detective de homicidios del condado de Suffolk, Kevin Cronum, era optimista. Dijo que cazaba en esa montaña desde hacía 20 años. Estaba confiado en hallar el árbol. Nos contagió esa confianza y fuimos hasta allí con mi equipo. Watson, llévanos a él. Los oficiales siguieron al hombre hasta el bosque. Los condujo directamente al árbol que había usado para practicar. Notando varios hoyos de bala, los investigadores cortaron el árbol. Enviaron una sección del tronco al laboratorio criminal del condado de Suffolk. En el laboratorio se abrieron las secciones del tronco. Recuperaron varias balas. Los examinadores podían comparar estas con la recuperada del cuerpo de Stephen Chaffetz. Las características de ambas balas coincidían. Los investigadores habían logrado utilizar un rifle desaparecido para relacionar al sospechoso con el asesinato. Estaban construyendo un caso contra Peter Sylvester. Obtuvieron una orden para registrar la casa donde Sylvester vivía junto a su madre. Los oficiales creían que el arma se hallaba en algún lugar de la casa. Revisaron por todas partes. Finalmente, la policía halló el rifle William calibre 35 oculto en el cielo raso. Probar que Sylvester era el francotirador ahora dependía del laboratorio criminal del condado de Suffolk. En el laboratorio dispararon el rifle en un tanque de agua. Recuperaron la bala para compararla con las utilizadas por el francotirador de Suffolk. Bajo el microscopio, las marcas de la bala de prueba coincidieron con las de la utilizada para matar a Stephen Chaffetz. Sin duda alguna, el rifle William calibre 35 era el utilizado en los crímenes. Enfrentado con toda esta evidencia, Sylvester confesó haber disparado. ¿Usted mató a esas personas? Sí. Dijo no conocer a ninguna de sus víctimas.
Desde algún lugar oculto aguardaba hasta tener un blanco fácil. Lo ubicaba en la mira y disparaba. Peter Sylvester fue hallado culpable de homicidio, recibiendo una condena de 35 años a cadena perpetua. Nunca se establecieron los motivos. El tranquilo paisaje de Dry Ridge, Kentucky, no parece ser un lugar propicio para un crimen terrible. Pero tal vez sea el lugar perfecto. El 6 de septiembre de 1988, los padres de Paula Doherty, de 28 años, denunciaron su desaparición a la policía estatal. En esta zona rural, la policía estatal se ocupa de la mayoría de las investigaciones. Los padres de Paula no sabían de ella desde hacía 2 días. Dejar de contactarse con ellos o con sus hijos no era algo que ella hiciese. Paula Doherty, divorciada y madre de 2 hijos, vivía en la casa de sus padres. Hacía 6 meses que se veía con un hombre llamado Nathan Marksberry. Pasaban mucho tiempo juntos. Al escuchar que Paula había desaparecido, Nathan se comunicó con la policía para ofrecer su ayuda, aunque dijo no saber dónde podría estar. De todos modos, la policía quería entrevistarlo. Llegaron hasta su remolque ubicado en la granja de sus padres. Les dijo que la última vez que la vio fue durante las primeras horas del 15 de septiembre, hacía 3 días. Estaban en un club nocturno con amigos. Era la hora de cierre y sus amigos habían partido. Marksberry le dijo a la policía que Paula había llamado a alguien para que la recogiera. No sabía por qué, y ella no lo mencionó. Aguardaron afuera. ¿Cómo estás? Luego llegó una mujer en un automóvil amarillo. Cuidarás de ella, ¿correcto? Paula la presentó como Shelly o Sheila. Nunca la había visto antes. Se alejaron y Nathan condujo solo hasta su casa. Marksberry dijo que la mujer era una prima o amiga de Cincinnati. Paula no parecía molesta. Todo era muy misterioso. Los investigadores también lo pensaban. El sargento Ron Harrison descubrió que no era común en Paula el simplemente levantarse y partir sin decir una palabra. El último miembro de la familia con quien habló antes de desaparecer fue su madre, a quien llamó a eso de las 10 u 11 de esa noche. No le dijo a su madre que estuviese llamando a alguien para que la recogiera. No le solicitó a su madre que haga arreglos como para que alguien fuese a recogerla. No hizo en absoluto nada por el estilo. Los investigadores hablaron con los amigos que estaban con Paula esa noche. ¿Sargento Harrison? Sí. Todos admitieron haberse retirado antes que Paula y Nathan. Asimismo, todos dijeron que la noche no terminó bien. Al dejar el bar sobre la hora de cierre, todo parecía normal. Luego, en el aparcamiento, Marksberry se molestó al no poder hallar sus llaves. Uno de los amigos intentó calmarlo y Marksberry lo golpeó. El sargento Harrison regresó al lugar, pero no halló nada en el aparcamiento del bar. Como resultado del altercado, todos estos individuos casi al mismo tiempo dejaron el aparcamiento. El único vehículo que quedó en el lugar fue el automóvil de Nathan Marksberry. Las únicas personas en el aparcamiento en ese momento eran Nathan y Paula. Esa era la última vez que alguien había visto a Paula con vida. El sargento Harrison no pudo determinar nada más de lo que sucedió esa noche. Los testigos dijeron haber visto en el pasado cómo Marksberry abusaba físicamente de sus compañeras. Si agredió a Paula, ella nunca había dicho nada. La policía estatal solo contaba con 2 hechos para trabajar. Una mujer confiable que desapareció de improviso y su compañero, a quienes los testigos lo describían como un abusador. Aunque Nathan Marksberry era el sospechoso principal en la desaparición de Paula, no había ni un rastro de evidencia que lo relacionara con un crimen. Los investigadores tenían las manos atadas. Aunque poco probable, era posible que Paula hubiera desaparecido por su propia voluntad. La familia de Paula no descansaba. Desesperados por respuestas, buscaron pistas en la granja de Marksberry. Esto causó algunos problemas. La familia de Marksberry me hablaba, respondían preguntas, me ayudaban en todo lo que estuviese a su alcance para hallar a Paula. No quería arriesgar eso. No estaban felices con el hecho de que la familia Doherty estuviese en sus terrenos al mismo tiempo. Como resultado, debimos hablar con la familia Doherty y explicarles que
Aunque tenían el derecho de conducir una búsqueda, no podían ingresar en la propiedad de los Marksberry. La investigación del paradero de Paula continuó con entrevistas a sus amigos y a los vecinos de Nathan. Una vecina dijo haber visto a Paula con Nathan cuando se retiraron del bar. Nathan había golpeado a su puerta esa noche. Dijo que quería festejar con ellos. Era tarde y era algo muy extraño. Nunca antes habían salido con Nathan y tampoco deseaban hacerlo. No, gracias. No, está bien, no. Decidieron no acompañarlo. No vieron a Paula Doherty con él, pero vieron la silueta de lo que parecía ser una mujer en el automóvil, aunque no pudieron identificarla, ya que no descendió del vehículo. Nathan se retiró y ya no lo vieron a él ni a Paula por el resto de esa noche. Era otra pista débil, pero indicaba que Nathan, a diferencia de lo que había dicho, no estaba solo cuando condujo hasta su casa. Otros relatos eran igualmente extraños y poco creíbles. No hizo nada en su vida. Un oficial de la policía estatal dijo haber visto a Nathan trabajando en la granja tras la desaparición de Paula. Estaba allí afuera, esas llamas. Mantuvo un fuego en el basural de la granja por 4 o 5 días. Luego se lo vio entre las brasas y los restos. Los vecinos dijeron que era muy inusual que Nathan hiciese cualquier tipo de trabajo. Rara vez lo veían trabajar en la granja. Era un hoyo al aire libre. Para los investigadores, las acciones de Nathan eran sospechosas. A pesar de sus sospechas, las autoridades no tenían motivos para solicitar una orden de registro. No tenían derecho a ingresar en la propiedad. Marksberry estaba en libertad de continuar destruyendo posible evidencia. Paula Doherty, de 28 años, estaba desaparecida y se presumía su muerte. Su compañero, Nathan Marksberry, había sido visto quemando basura en la granja de sus padres durante los días posteriores a su desaparición. Los investigadores de Kentucky creían que Nathan estaba quemando evidencia. Su mejor pista no era más que una corazonada. Para probar la teoría debían registrar el basural de Marksberry, pero no tenían una orden. Intentaron el modo directo. Le solicitaron permiso a su padre. Para alivio de todos, el padre los autorizó, mientras no alteraran nada ni ingresaran en las construcciones. Anticipando lo que podrían hallar, la policía estatal llevó un antropólogo forense entrenado para reconocer restos humanos, aunque estén en pequeños trozos. Fue exactamente lo que hallaron en el basural. Restos de huesos humanos. En ese momento interrumpí la búsqueda. Cerqué el basural y obtuve una orden de registro. La orden le daba al equipo forense de la policía unos pocos días para registrar el lugar. Dado el tamaño del basural y la condición en que se hallaban los restos, necesitarían cada minuto. Se tamizaron y ordenaron los restos. Algunos eran grandes y fáciles de reconocer, otros apenas distinguibles. Una vez que la policía recogió todo lo que pudo hallar, los restos se enviaron al Laboratorio Forense Central de la Policía Estatal de Kentucky. El laboratorio tiene la capacidad de rearmar un caso a partir de las más mínimas pistas. Aquí es donde el fragmento más insignificante se torna en evidencia crucial. Los crímenes ocurren en muchos lugares, pero es aquí donde se resuelven. Los antropólogos forenses deben colocar todas las piezas en su sitio para identificar a la víctima y determinar qué ha sucedido. Según la doctora Emily Craig, antropóloga forense del estado de Kentucky, esto requiere de mucha paciencia, agua y jabón. Una vez lavados, los huesos se acomodan para asegurarse de que pertenecen a un solo individuo. No es tarea fácil. El fuego y el manipuleo arruinan los frágiles huesos. Se requiere de un ojo experto para comprender cómo han sido alterados. Parte de los problemas con los esqueletos quemados y fragmentados es que algunas veces un individuo de 1,80 m queda reducido a los fragmentos de hueso que ven en esta caja. Cambian de tamaño, de forma, de color y se quiebran por el fuego. Pero siempre se pueden revolver las cenizas hasta hallar suficientes huesos, en la mayoría de los casos como para identificar a la víctima y determinar las causas. Finalmente, el laboratorio tenía suficiente como para trabajar.
Con la pelvis y por el tamaño de los huesos se determinó que eran los restos de una mujer. Ahora debían probar que se trataba de Paula Doherty. Para identificarla, el laboratorio confiaba en los dientes de la víctima, la mayoría de los cuales habían sido recuperados en la granja de Marksbury. Los dientes suelen sobrevivir a los fuegos más intensos y son lo suficientemente pequeños como para esquivar el manipuleo del asesino. Coincidían con los registros dentales de Paula Doherty. Hallar el cuerpo no prueba que fue un homicidio. De hecho, una vez que identificaron los restos, Nathan Marksbury contactó a la policía para decirles que Paula se había suicidado y que él se deshizo del cuerpo ya que pensó que nadie le creería. Las autoridades no le creían, pero el sargento Harrison temía que un jurado pudiera hacerlo. Marksbury dijo que Paula se había disparado en la cabeza. Entregó a la policía el arma que ella habría usado. No hallaron huellas dactilares. Era imposible para la policía de Kentucky determinar si ella había disparado esa arma. Si los investigadores querían probar un homicidio, todo lo que tenían para trabajar eran los restos. El laboratorio forense comenzó con el trabajo meticuloso de ensamblar los trozos de cráneo recuperados del basural. Faltaban muchas piezas, pero las partes importantes revelaban que no había recibido uno, sino 2 disparos. Decían mucho. Aunque ambos disparos penetraron el cráneo, ninguno era necesariamente fatal. La víctima podría haber efectuado ambos disparos y desangrarse hasta morir. Para probar la teoría del suicidio, los investigadores necesitaban determinar la trayectoria de las balas. La doctora Craig insertó varillas en los orificios de las balas para verificar la posición del arma. Descubrió que era imposible que Paula apuntara un arma a su propia cabeza con esos ángulos. Alguien más había disparado el arma. Nathan Marksbury queda arrestado. La policía creía que esa persona era Nathan Marksbury. Tenía el arma e intentó destruir el cuerpo. Basados en la evidencia, lo arrestaron, acusándolo del homicidio de Paula Doherty. Nathan Marksbury fue condenado a cadena perpetua más otros 15 años por destruir evidencia. Los investigadores dedujeron que el 15 de septiembre el temperamento de Nathan se descontroló. Asesinó a Paula e intentó ocultar los rastros. Waycross, Georgia, 30 de mayo de 1993. Ray Hampton y Jim Dixon están preocupados. Sus hijos adolescentes, Charlie Dixon, de 18 años, y Jason Hampton, de 19, estaban desaparecidos. La pareja había ido a pescar el día anterior y no habían regresado. Jason no olvidaría telefonear. Ambos hombres condujeron hasta el lugar de pesca favorito de sus hijos, sobre el río Satilla. Ray Hampton vio la camioneta de su hijo. Sus peores pesadillas se hicieron realidad. Ray halló el cuerpo de su hijo boca abajo en el suelo. Le habían disparado varias veces. No lograban hallar a Charlie, la hija de Jim Dixon. ¡Charlie! 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 Tras hallar a su hijo asesinado a orillas de un río de Georgia, Ray Hampton llamó al departamento del alguacil del condado de Ware. ¡Charlie! La joven prometida de su hijo había desaparecido. La policía acordonó el área y procesó con cuidado la escena del crimen. Buscaron todo lo que los pudiese conducir al asesino. A Jason Hampton le dispararon por la espalda. Recuperaron varios cascos de bala calibre 22 en los alrededores del cuerpo. Revisaron la camioneta de Jason en busca de huellas, pero no hallaron ninguna. Faltaban las cañas de pescar. La policía también revisó la orilla del río en busca de evidencia. No había rastros de Charlie Dixon. La policía local solicitó la ayuda de la Agencia de Investigaciones de Georgia. El agente especial Bill Butler recibió la llamada. Sabíamos que teníamos un caso grande entre manos, un hombre joven que había sido asesinado brutalmente y una adolescente desaparecida. Seguramente deberíamos esforzarnos en todas las áreas para hallarla y dar con el criminal. Los investigadores se dividieron en equipos para buscar a Charlie Dixon en los bosques que rodean al río Satilla. No lograban hallarla. Los investigadores se negaban a aceptar que no podían dar con ella.
Hicieron un trágico hallazgo a 10 kilómetros del sitio donde hallaron el cuerpo de Jason. Encontraron el cuerpo desnudo de Charlie Dixon. Al igual que a su prometido, le habían disparado varias veces. Unidad 5-4. En menos de 2 horas, la policía estaba procesando una segunda escena del crimen. El asesino había dejado pocas pistas. No hallaron huellas de zapatos ni de neumáticos. Buscando evidencia, la policía recogió todo lo que hallaron en la escena. El cuerpo de Charlie Dixon fue trasladado hasta el forense para continuar los exámenes. El forense determinó que Charlie Dixon había sido atacada sexualmente. Los investigadores esperaban poder extraer e identificar el ADN del asesino a partir de la evidencia biológica. Los restos fueron enviados al Laboratorio Criminal Estatal de Georgia para su análisis. El forense John Weigel examinó la evidencia. Al buscar el ADN en las muestras, lo primero que debemos determinar es si hay suficiente ADN como para continuar con el análisis. Y sí, lo había. Si tienes la oportunidad, hazlo. Recuperaron el ADN. Pero la policía no tenía sospechosos para poder compararlo. Sabían que debían trabajar deprisa. El período crítico en toda investigación son las primeras 7 u 8 horas de ocurrido el hecho. En ese momento es cuando hacemos los trabajos más importantes de la investigación. Incluye la escena del crimen, las entrevistas iniciales con los amigos y familiares de la víctima, y es entonces cuando recopilamos la mayor información que con suerte nos llevará a resolver el caso. Esperando hallar pistas, la policía entrevistó a los padres de las víctimas. Que hay cerca del río donde los hallaron. Había alguien allí. Los Hampton y los Dixon dijeron que los jóvenes eran queridos por sus amigos y que nunca habían estado en problemas. Charlie, en su último año de escuela, anhelaba su graduación. Eran niños perfectos. Charlie acababa de comprometerse con Jason, quien estaba en su primer año de universidad. Los padres informaron a los investigadores que en la mañana del 30 de mayo, Jason recogió a Charlie para ir de pesca. Planeaban pasar el resto del día en el río Satilla. Cuídense bien, los veo luego. Fue la última vez que los vieron con vida. Las balas del doble homicidio se enviaron al laboratorio de balística del FBI para investigarlas. Las huellas sobre cada bala coincidían. Esto verificaba lo que los oficiales ya sospechaban. Charlie Dixon y Jason Hampton habían sido asesinados con la misma arma, un rifle Remington calibre 22. La policía tenía su primera pista. Aún necesitaban un sospechoso y un arma para comparar. Sin un motivo aparente, el hecho parecía ser un acto al azar de un desconocido. Los investigadores temían que cada día que pasara esta persona matase a otra víctima. La Agencia de Investigaciones de Georgia se unió con otras agencias legales. ¿Alguna idea? Nada, ninguna. Por favor, llámenme si tienen algo. Se les solicitó a todos los departamentos que envíen informes acerca de crímenes violentos recientes. Mientras conducíamos nuestra investigación, comenzamos a buscar personas con antecedentes por crímenes similares. Buscábamos a cualquier sospechoso con antecedentes por agresión sexual, secuestro o robo. Entrevistaron a cientos de sospechosos potenciales. 60 aportaron muestras de ADN en forma voluntaria. Esas muestras se enviaron al laboratorio del FBI para compararlas. Ninguna coincidía con la evidencia biológica extraída del cuerpo de Charlie Dixon. ¿Violencia? Sí. La investigación se detuvo. Sí que ha estado en su posesión. Sí. A medida que transcurría el tiempo, estábamos frustrados, ya que no lográbamos dar con ningún sospechoso. Y comenzábamos a dudar si alguna vez podríamos resolver el caso. Para diciembre de 1993 ya habían transcurrido 7 meses desde los homicidios. Los agentes de la Agencia de Investigaciones de Georgia no lograban dar con el asesino. Los investigadores en Waycross, Georgia, se devanaban por resolver el doble homicidio de la pareja de jóvenes enamorados. El listado de sospechosos potenciales trepó a más de 1000. Identificar al asesino llevaría tiempo. Debíamos tener paciencia. Todos los días en las reuniones del grupo de trabajo repetíamos que debíamos ser pacientes, avanzar, seguir cada pista, documentar todo y seguir investigando hasta hallar al culpable de estos horribles crímenes.
La paciencia rindió sus frutos. Los investigadores finalmente tenían algo. Provino de una prisión local. Las autoridades les informaron acerca de un prisionero que había sido arrestado por violar su libertad condicional. El hombre había amenazado con matar a su madre y hermano con un rifle. Su nombre era Billy Daniel Rawlerson. Un estudio de sus antecedentes reveló que Rawlerson estaba en libertad condicional tras una condena por robo. ¿Dónde estuvo la semana pasada? Los investigadores interrogaron a Rawlerson. ¿Estuvo allí? No. ¿No estuvo? Negó saber algo sobre los crímenes. ¿Aceptaría una prueba de sangre? Le solicitaron una muestra de sangre. Guardia. Puerta. Rawlerson aceptó. En el laboratorio, los científicos extrajeron el ADN de la muestra de sangre. Los resultados de un examen de ADN son una serie de bandas únicas de cada donante. Compararon el patrón de las bandas obtenidas del ADN de Rawlerson con el de las muestras del cuerpo de Charlie Dixon. El análisis de la computadora mostraba que coincidían estadísticamente. No más de una persona en 10.000 millones podía tener ese patrón. Era una certeza científica que el ADN del material biológico recuperado del cuerpo pertenecía al señor Rawlerson. Muy bien, registremos este lugar. La policía obtuvo una orden de registro para la casa de Rawlerson. Allí hallaron 2 cañas de pescar. Una fue identificada como perteneciente a Jason Hampton. También hallaron un rifle desarmado, un Remington modelo 66 calibre 22. La policía esperaba que coincidiera con el arma utilizada en los crímenes. El rifle confiscado fue ensamblado y enviado al laboratorio para su análisis. Dispararon el rifle en un tanque vertical. El agua detiene al proyectil sin dañarlo, dejando todas las marcas intactas para poder compararlas. El examen demostró sin dudas que las balas que mataron a ambas víctimas provenían de este rifle. Enfrentado con la evidencia, Rawlerson confesó. Hay pruebas de que violó y mató a Charlie Dixon. Dijo haber acechado a Jason y a Charlie durante la excursión de pesca. Cuando la pareja subió a la camioneta, disparó contra Jason Hampton. Luego violó y asesinó a Charlie Dixon. El 5 de marzo de 1994, Billy Daniel Rawlerson fue sentenciado a muerte en la silla eléctrica de Georgia. Cuando se utiliza un arma para cometer un homicidio, las balas suelen proveer la evidencia que incrimina al asesino. Utilizando ciencias forenses de avanzada, los investigadores pueden descifrar las pistas grabadas en plomo y hacer justicia cuando víctimas inocentes quedan atrapadas en la línea de fuego.